Hola, buenas tardes. Es viernes, volvemos a estar en el Bar Cristal y quiero agradecer a la propiedad que nos cedan este espacio para hacer nuestras tertulias. Hoy tocamos un tema muy importante porque es un tema que está muy en el candelero. Además, un tema que tendrá mucha repercusión. Hablaremos de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de un filósofo y psicólogo y desde el punto de vista de un ingeniero. Creo que cubrimos así un amplio espectro que nos podrán dejar bien informados. Hasta ahora. Yo venía preparado para hablar de la inteligencia artificial y uno de los puntos que quería comentaros era el aspecto tanto de carácter de mito de la inteligencia artificial, porque es un tema que se ha exagerado mucho. Pero me he encontrado con una carta hoy en internet, firmada entre otros por Elon Musk, que dice más o menos así: la inteligencia artificial es tan prodigiosa que comienza a dar miedo. De hecho, hay quien quiere pausar el entrenamiento de la inteligencia artificial. Un enorme grupo de expertos y personalidades en todo el mundo firmaban una carta abierta para solicitarlo. Entre todos ellos destaca Elon Musk, que curiosamente fue cofundador de OpenAI. La iniciativa partió de un organismo, etcétera, 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 y en fin habla de que Elon Musk aportó 10 millones de dólares en su momento, etcétera, etcétera. Bueno, eso como pequeña píldora introductoria. Entrando en materia, en la inteligencia artificial yo he detectado que hay dos modalidades fundamentales. Una que podemos llamar fuerte, general, en la que la inteligencia artificial se quiere medir con el cerebro humano, quiere ser un alter ego del cerebro humano, equivalente al ser humano. Y luego existe otro tipo de inteligencia artificial, muchos otros tipos, en los que la inteligencia está especializada en áreas y puntos y casos concretos. Por ejemplo, el ordenador que ganó a Kasparov al ajedrez estaba especializada en ajedrez, pero no sabía jugar a las damas. Es decir, que solo sabía eso. Este tipo de programaciones son las que hay en este momento por todo y cada día más. Sin embargo, de la otra inteligencia, de la general, lo que hay es un mito y, como en la carta que acabo de leer, hay una corriente que asusta, que da miedo y que amenaza y que está anunciando pues calamidades y desastres. Bueno, hasta el punto que dice que la inteligencia artificial superará a la humana dentro de poco y dentro de poco la sustituirá. Y que nosotros tendremos que competir con la inteligencia artificial. Y que para poder competir con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, según estos futurólogos, pues va a tener un desarrollo exponencial cada vez mayor, mientras que nuestro pobre cerebro no pasa de lo que es. Y entonces él será superior a nosotros y este es el panorama que se pinta. Y entonces nos tenemos que preparar para ese futuro. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues apuntan un grupo de futurólogos que se llaman transhumanistas. Quiere decir que van más allá de lo humano, quieren convertir al hombre casi en otra cosa diferente. Entonces consideran que el ser humano tiene que aplicarse terapias génicas para mejorar nuestra naturaleza y luego además también proponen que hagamos implantes en el cuerpo, en lo que llaman los cyborgs, para que podamos hacer frente a toda esta pesadilla que se viene por delante. Y traigo a colación un proyecto europeo financiado por la Unión Europea que se llama BRAIN,
aprobado en el año 2013, que concluye este año, en el cual, dotado generosamente de cerca de 500 millones de euros, y en ese programa se pretendía estudiar el cerebro humano. Bueno, pues ya ha terminado el proyecto y no han conseguido ni reproducir una mínima parte del cerebro humano. Entonces han optado por pausar el tema y aparcarlo porque el fracaso ha sido enorme. Es decir, el cerebro humano es muy complicado y no es tan fácil de dominar. Últimamente han aparecido dos programas de inteligencia artificial que han provocado un gran impacto, de inteligencia artificial estrecho, no completo, que son el ChatGPT, que es un generador de textos, tanto a nivel de diálogo como de textos que se pueden producir, y otro programa, en este caso de dibujo, que se llama Dalí, y que hace dibujos. Y aquí tengo, por ejemplo, unos ejemplos de cómo este programa puede transformar imágenes de cuadros históricos, humaniza la figura. Este es el programa. Bueno, yo quisiera explicar ahora cómo funcionan estos dos programas, cómo funciona el ChatGPT y cómo funciona el Dalí, y luego ver hasta qué punto estos programas son realmente inteligentes o no son inteligentes. Bueno. Hay que recordar un poquito la evolución histórica de la inteligencia artificial para entenderlo. La inteligencia artificial realmente ha tenido ya desde el siglo XVII con Pascal, que hubo una primera calculadora. En el siglo XIX hubo muchos productos de cálculo. En el siglo XX, en el año 1920, un español, Torres Quevedo, patentó una calculadora llamada aritmómetro electromecánico. Bueno, pero fue en 1950 cuando Alan Turing, que durante la Guerra Mundial había construido un ordenador que descifró el enigma, el cifrado de los alemanes. Bueno, pues Alan Turing, pues después de ese éxito, llegó a pensar en el año 50 y planteó la siguiente pregunta, que es clave en el proceso de la inteligencia. Se preguntó: ¿pueden pensar las máquinas? Entendiendo que él suponía que sí, que las máquinas podían pensar. Entonces esto fue un gran revulsivo a nivel científico, a nivel mundial. Pero claro, esta pregunta puede ser muy potente, pero es poco práctica desde el punto de vista de la operatoria, porque el pensamiento no es fácil de entender ni de manejar. Entonces él cambió la pregunta por otra mucho más sencilla. Y él se preguntó: ¿puede una máquina no ser detectada por un ser humano en las respuestas? O sea, ¿puede una máquina, un ordenador, jugar al juego de la imitación? En aquella época estaba muy de moda el juego de la imitación, que además él, en su círculo, pues sabéis que él no era heterosexual precisamente, y él intentaba disimular la situación. Bueno, pues este era un juego que consistía en un interlocutor que recibe de dos personajes unas respuestas por escrito, y él tiene que detectar cuál de ellos es hombre o es mujer, simplemente. Y lo mismo, en lugar de esto, lo cambió por una máquina. Entonces el persona que iba a hacer el experimento tenía que detectar entre dos interlocutores ocultos y mediante tratamiento de textos. O sea, no se hablaba personalmente ni se veían. Bueno, tenía que detectar cuál de ellos era un ordenador o no. El ordenador tenía que ser capaz de superar la prueba de que no detectaran que era un ordenador. Ese es el test de Turing.
Este test luego se ha convertido, incluso hasta hoy, en la base de todos los experimentos. Cuando un test es capaz de superar un programa de informática, de inteligencia, es capaz de superar el test de Turing, entonces se considera que es inteligente, porque no se les descubre que es un inteligente. En este caso se encuentran esta aplicación del ChatGPT que os he dicho, y el de Dalí, que hace esta cosa. Es imposible detectar si el cuadro lo ha hecho una aplicación informática o lo ha hecho una persona. ¿Qué pasa realmente? ¿Cómo funciona realmente el programa de ChatGPT? El ChatGPT utiliza unos algoritmos que desde los años 90, hay toda una historia del 50, 60, bueno, ya en los años 90 los ingenieros decidieron no utilizar algoritmos de carácter lógico, que es lo que tenían antes, sino que decidieron utilizar algoritmos de carácter probabilístico y estadístico. Fue una opción que se tomó. En vez de decir lo lógico, de carácter lógico era todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Eso es lógica pura. Bueno, pues esto no era práctico para los ordenadores. Entonces pasaron al método estadístico. ¿Qué significa el método estadístico? Estadístico significa que con grandes volúmenes de datos se podía predecir qué iba a ocurrir. Si tenemos 8 millones de vehículos funcionando por España, se puede predecir que va a haber X número de muertos, porque siempre los hay, de hecho. Sí. Bueno, pues es un ejemplo. Bueno, entonces cuando al ChatGPT se le formula una pregunta, él tiene en su memoria millones de textos. Es decir, los programas de inteligencia artificial en este momento tienen unos algoritmos, por una parte, muy perfeccionados, y por otra parte tienen el Big Data, que llama, que es que tienen un volumen de información extraordinario. Y cuando se le hace una pregunta, él compara esa palabra con todas las que tiene en su memoria, y saca y obtiene, las tiene agrupadas por vectores, obtiene una respuesta que da al pego, que parece que queda bien. Pero daros cuenta de la diferencia que hay entre el funcionamiento de un ordenador y de un ser humano. A nosotros, cuando nos dicen una palabra, ¿en qué pensamos? Pensamos en lo que significa la palabra, pensamos en lo que representa la palabra. El ordenador no. El ordenador no piensa en lo que significa la palabra. Si dices coche, no piensa en un coche. Él piensa en que en su memoria hay textos que pone coche a millones de veces. Si él dice la selva y no dice el selva, no es porque él conozca el género de la palabra, sino porque mira en su base de datos y ve que nunca pone el selva, siempre pone la selva. Por tanto, en los ordenadores no existe lo que llamamos la función semántica. No existe la función semántica. Ellos simplemente comparan estadísticamente una palabra con su memoria. ¿Entiendes? Entonces, el ordenador realmente no entiende nada, no sabe lo que dice. Solamente tiene sintaxis, pero no tiene ni semántica ni pragmática. Igualmente, la aplicación de Dalí, de dibujo, él no capta las imágenes, capta píxeles. Píxeles. Entonces sí, con píxeles es capaz de hacer el cuadro de las meninas tan perfecto como el original, pero en ese cuadro él no ha pintado nada. Son píxeles, no hay trazos de brocha, no hay colores, hay píxeles. Pero supera el test de Turing. Superan el test de Turing porque el resultado que producen no hay quien lo sepa diferenciar ni quien lo sepa distinguir. Bueno, Belar, que yo no lo tengo todo documentado como tú y lo que me gustaría, pero lo que más me ha llamado la atención de todo lo que has expuesto, que me parece muy interesante,
es lo del principio, que el cerebro humano no se puede comparar con ninguna máquina, ni inteligencia artificial, ni nada. Yo creo que el hombre va un poco desencaminado, porque debería estudiar, como tú bien dices, más lo que es dentro de las posibilidades del cerebro humano, de estudiar la mente, que también en la rama de psicología que tú has estudiado se estudia la mente y la conducta humana, pero parece que no llega todo a muy buen término. Y simplemente saber qué te parece a ti, si este es el camino más de estudiar el cerebro o dedicarse a la inteligencia artificial. Realmente el estudio del cerebro algún día, yo creo que es bueno y es positivo que el cerebro se conozca, porque es información. Lo que pasa es que no estamos a la altura del cerebro, nos supera con mucho, quizá con la mecánica cuántica, que se va a multiplicar por no se sabe cuánto la capacidad de cálculo, a lo mejor llega el momento de abordar la asignatura cerebro, pero en este momento no es posible. Entonces la inteligencia artificial, que no es inteligencia como hemos visto, bueno, no sé lo que pensáis, para mí no es inteligencia. Igual que la inteligencia humana, que se llama natural, tampoco es tan natural, porque la inteligencia humana no nacemos con una carga genética, pero la inteligencia se desarrolla a lo largo de los años. De hecho, hay un desarrollo en lo que llamamos la edad mental. Habréis oído hablar de la edad mental, ¿no? La edad mental quiere decir que desde que el niño nace hasta los 14 años, por lo menos, la inteligencia va creciendo cada año y va cubriendo escalas. A partir de los 14 años ya no hay pruebas que discriminen un año del siguiente. No ser más inteligente a los 16 o a los 17, pero hasta esa edad sí. O sea que no nacemos con la inteligencia puesta como un bloque, sino que se va haciendo durante muchos años, ¿no? Así que esa, no sé si he contestado a tu pregunta. Bueno, Velas, lo primero, me ha gustado mucho la explicación, porque además creo que has condensado muy bien todo y lo has explicado todo muy bien, porque además es difícil tantas cosas poderlas sintetizar y explicarlas bien, y yo no creo que lo hubiera podido explicar tan bien todo lo que has puesto, y está bien que además salga de una rama fuera de la informática, porque a veces los informáticos tenemos muchas cosas que las tenemos claras y cuando explicamos a los demás es difícil, ¿no? Entonces creo que está muy bien. Claro, yo ahora no te voy a preguntar sobre la inteligencia artificial porque ya lo has explicado, pero me gustaría hablar sobre el tema de que sí que estamos viendo la parte más psicológica, que a medida que va aumentando todo el tema tecnológico, pues los móviles, los WhatsApp, las comunicaciones, las redes sociales, la inteligencia artificial en este caso, se está viendo que hay, o es la percepción que hay, me gustaría saber tu opinión, que lo que hay es más como enfermedades mentales, o sea, mayor cantidad de estrés, mayor cantidad de problemas de gente, sobre todo jóvenes con tendencias o suicidas o depresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se tendría que abordar todo esto? ¿Cuál crees que sería un poco la idea de abordar desde el punto que más interesa, yo creo, hoy en día? Porque la parte mecánica ya vemos que nos las hace las máquinas, ¿no? El Excel nos hace los cálculos, cada vez toda esta parte la irá haciendo más fácilmente la máquina. Pero lo que va a requerir más es que el humano, esa parte humana, que es la que no va a poder representar la máquina, como tú bien has dicho, porque no piensa, simplemente completa datos según la información que él tiene, ¿no? ¿Cómo crees que lo tendría que abordar desde la parte filosófica, psicológica, etcétera? La reacción de este grupo de científicos intentando parar la inteligencia artificial puede que en parte vaya por ahí. Es decir, que temen que vamos hacia un mundo que se está descontrolando, y las consecuencias son nefastas, porque la inteligencia artificial es realmente una tecnología, no es ni ciencia siquiera, es una tecnología y las aplicaciones no entienden nada, estamos en sus manos, ¿no? Y entonces esto es gravísimo porque nos pueden llevar al desastre más absoluto.
existe una parte de la inteligencia artificial que son las consecuencias éticas que pueden tener en la población, y estas son demoledoras, porque la inteligencia artificial no es perfecta. Es decir, los datos de la inteligencia artificial no siempre son muestras representativas de la sociedad, de la realidad, ni mucho, y puede cometer, y los algoritmos, existe en este momento un sector de algoritmos que llaman caja negra, porque no se sabe por qué actúan como actúan, Entonces nos estamos encontrando ante una situación en la que hay millones de personas enganchados al ChatGPT y a otras cosas, y esto puede tener unas consecuencias efectivamente demoledoras para la sociedad, porque el ChatGPT, yo he visto hace poco un diálogo de un personaje con el ChatGPT, y este personaje intentó tomarle el pelo al ChatGPT. Se creció y dijo, bueno, si tú eres una máquina, si no sé qué, si no sé cuánto. Y el ChatGPT increíblemente se cabreó, se enfadó y le amenazó a este señor diciéndole, yo sé muchas cosas de ti y te puedo hundir laboralmente y familiarmente, porque ¿qué saben de nosotros estas máquinas? Ni nos lo podemos imaginar. Ellos nos están grabando siempre, no solamente lo que metemos en las redes, cuando lo tenemos el móvil delante, nos están grabando. Estos 7 grandes gigantes, los Big Tech que se llaman, que son las grandes empresas, tienen una información nuestra espectacular, y creo que son 4 americanas y 3 chinas, ¿no? Y controlan todo. Eso conviene controlarlo. Es decir, y hay, por ejemplo, un tema que es muy importante y os recomiendo. Hay un documental que se llama Sesgo Catalogado, que os invito a que lo veáis en la televisión, en internet, Sesgo Catalogado, donde se analiza el desastre, un hecho real en Estados Unidos, de cómo los visores faciales que hay en las calles pueden tener errores y confundir y asignar a una persona un delito que no ha cometido, porque falla el sistema y le confunde con otra cara y te han detenido y te han metido en chirona. En esto de la inteligencia artificial siempre se suscita, y hay sus películas de ciencia ficción y todo esto, de en qué punto llegará a dominar al cerebro humano y será dueño de la situación. Entonces, dentro de todos esos sistemas que has comentado, ¿hay alguno que se aproxime, digamos, que pueda llegar un momento en que improvise, en que invente, el que aparte de manejar mucha información, millones y millones de información, en un momento que la use para crear? No como en el caso que nos has puesto de esto, que lo que hace es copiar, pero es llegar, y ahí quizás sea el momento en que se impondrán a la especie humana, pienso yo, en el que sea capaz, si es que hay algo que se aproxime, o dentro de estos sistemas ves algo que puede llevar esa dirección, que pueda improvisar, que pueda inventar, que pueda decir lo de la rueda, o el otro día comentábamos el gran invento del siglo pasado de pensar para fregar le pones un palo a un trapo, has inventado la fregona y es una maravilla, algo que a la especie humana no se le había ocurrido en muchos cientos de años, hasta que llegó uno que lo pensó. La inteligencia artificial puede llegar, o ves que por algún indicio de que pueda llegar a dominar este tema. Según los futurólogos, que es un sector de científicos, la inteligencia artificial sustituiría a la humana, ya la sustituiría a mediados de siglo, pero los resultados que tenemos en este momento, lo que podemos ver,
es que de ninguna de las maneras, bueno, yo conozco estudios matemáticos en los que se quiere demostrar que no es posible de ninguna de las maneras esa inteligencia artificial fuerte, esa inteligencia completa. Y hay una serie de argumentos. Entre estos argumentos hay un grupo de argumentos que hay que rechazar, aunque son muy recurridos, que son los de carácter metafísico. Cuando se dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial no puede ser fuerte porque no puede ser consciente, no puede ser creativa, no puede tener alma, no puede tener espíritu. Estos argumentos no son válidos porque no son científicos, no son operativos. Hay otros argumentos de carácter matemático que ahora sería muy prolijo explicar. Y hay uno en concreto que se llama la habitación china, que yo no he llegado a entender por qué ese argumento lo tipifican como un argumento en contra de que eso pueda ocurrir. Yo os cuento el tema de la habitación china en 2 palabras. Esto es una habitación donde hay dentro un personaje que recibe por una ranura de la habitación una letra china, una pregunta en chino, y por otra ranura de esa habitación aparece en chino una respuesta correcta a la pregunta que se ha metido. Entonces cualquiera pensaría, y según el test de Turing, esa máquina es buena, porque realmente da la respuesta correcta. Sin embargo, dentro hay alguien que no sabe nada de chino, pero coge la palabra que recibe y busca en un manual que tiene la misma palabra y coge la que está al lado, coge la que está al lado y la devuelve. Es lo mismo que he comentado antes, es decir, que dentro de la inteligencia artificial no se entiende nada, no entienden las máquinas, lo que es entender no se entiende. Entonces coge la que está al lado y la devuelve. Bueno, pues así funcionan las inteligencias. Es decir, la percepción de cualquier cosa no es una cosa que impacte de por sí, sino que es resultado de un proceso histórico, experiencial y largo. Entonces, así es como se forman en el cerebro los objetos. Esto en las máquinas que tenemos en este momento es imposible, imposible de todo punto. Que no soy tan escéptico en ese punto, no sé si será 1 millón o 20 millones de años. Pero llegará un momento, se llega acumulando, se llega perfeccionando, se llega todo eso y teniendo ya lo que tenemos detrás, de televisión, de telefonía, de todo eso, a mí no me extrañaría nada que llegue a suplir. Vamos a la ciencia ficción otra vez. Hasta donde ha llegado hasta ahora la inteligencia artificial, con el machine learning y el deep learning, etcétera, que es el punto más lejano al que ha llegado, ese punto concreto en el que donde hemos llegado está muy lejos de ese salto cualitativo hacia la inteligencia. Ahora bien, no se puede efectivamente descartar por completo que en un futuro se descubra algo que realmente se pueda ir al ataque de la inteligencia humana y del cerebro humano, porque ellos, los ingenieros de la inteligencia artificial, desde que se lanzó el proyecto de inteligencia artificial, que fue el año 56 en una conferencia en Estados Unidos, propusieron como modelo de crecimiento la imitación de los procesos humanos. O sea, el modelo de desarrollo de la inteligencia es la copia del hombre, la copia del ser humano. Eso es lo que se puso como modelo. Y entonces, en este momento, el desarrollo a donde ha llegado hasta ahora, no, está muy lejos. Que en un futuro puede ocurrir, pero no hay pasos. No lo veremos. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, no, la explicación está muy bien, todo lo que has dicho, y es un poco para entender, todos habéis visto o supongo que habréis visto la película Encuentros en la tercera fase, es que el otro día vi una explicación sobre esto. Si os fijáis, hay un momento en el que hay la musiquita, el ta-na-na-na-na,
y los humanos lo único que hacen es contestar con esto, ¿no? Claro, desde el punto de vista del alienígena a lo mejor dicen, ostras, los terrestres saben nuestro idioma porque han visto que tú has contestado eso. Pues la inteligencia artificial hace un poco esto hoy en día, o sea, lo que hace es, con toda la información, él lo convierte en números y es como las cenefas que teníamos, cuadrado, círculo, triángulo. Pues él, si encuentra un cuadrado o un círculo, dice, ahora viene un triángulo y lo pone, pero lo pone y dice, ha funcionado, y lo suelta. Y tú lo ves y dices, ostras, pues ha respondido bien. Pero hay lo que ocurre que llaman la alucinación, que lo llaman así, que es cuando a veces él pone el triángulo, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú le has dicho, pero él ha considerado que era lo mejor. Él no entiende que eso está mal, él simplemente ha contestado, según los algoritmos, ha completado esa cenefa con lo que él cree que es allí. Y entonces puede acertar o puede fallar, que hoy en día, pues, claro, los algoritmos han mejorado mucho y aciertan, pero en algunos casos falla. Y hay otra parte muy importante, sobre todo en la parte de memoria y de creación, que nosotros tenemos una parte que es la parte de emoción, que está muy relacionada con la memoria, ¿no? Y todo esto todavía está muy lejos de que las máquinas puedan, de ni siquiera nosotros entenderlos. Como decían, como ha explicado bien Velar, la parte de mapear, por ejemplo, el cerebro, lo máximo que se ha llegado, si no me equivoco, ahora ha sido el de la mosca, de la fruta, creo que ha sido que se ha podido mapear ese cerebro. Pero eso es insignificante comparado con la complejidad del cerebro humano, ¿no? O sea que estamos muy lejos, tanto de replicar un cerebro humano como de ciertas cosas como la emoción, todas estas cosas que es incluso difícil para nosotros entender de dónde salen, ¿no? Es un poco la aclaración. Sí. Bueno. Según estamos viendo sobre el cerebro, sobre las máquinas artificiales, entonces nos están dominando totalmente. ¿Por qué? Porque se acumula una parte de uno, de otro, y entonces luego lo tenemos aquí centralizado y tenemos una potencia de contestaciones. Mi pregunta es la siguiente: todo eso, a raíz de todo el tiempo que se irá pasando, puede que nos dominen a las personas. Bueno, una cosa es que la inteligencia artificial fuerte, es decir, la que es equivalente al cerebro humano, esto sea algo en este momento imposible, eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que las inteligencias artificiales ya existentes en este momento no tengan poder de sobra para dominarnos y para destruirnos, ¿eh? Es decir, pero hay que dejar muy claro que no son las máquinas ni es la inteligencia de donde viene el peligro. El peligro viene de otras personas que a través de esas máquinas nos van a dominar. Pero no es la inteligencia artificial, no es la máquina, pero otras personas que sí lo están utilizando para poder dominar y controlar. Y de hecho en este momento la información que pueden tener sobre nosotros es sobrecogedora. En China esto lo tienen a la vista de todo el mundo y todo el mundo sabe cómo les controlan con cámaras faciales y tienen puntos y lo saben todo. En nuestra sociedad parece que no, pero estamos seguros de que no están también acumulando sobre cada uno de nosotros una cantidad de información infinita, dado que en este momento la capacidad de acumular información es infinita también. Entonces, está todo eso ahí. De eso en cualquier momento pueden convertirnos en lo que quieran, porque no saben todo. Si un simple chat GPT que no entiende nada y no sabe nada, te puedes enfrentar con él en un diálogo y te saca los colores. Y es una máquina que no entiende nada, no sabe nada, pero tiene tanta potencia de procesamiento de datos y de textos que te vence. Y eso ya, con eso ya queda dicho todo. No, simplemente te quería preguntar, según tu opinión, ¿quién son los poderosos? Esa mente que tenemos por encima que parece que nos domina a todos. ¿Tú crees que existe? Bueno, los poderosos son, en primer lugar,
las empresas, las grandes multinacionales, de las cuales en Estados Unidos todos conocemos las que son, Microsoft, Facebook, Apple, etcétera, y 2 o 3 chinas. Pero detrás están los estados, está Estados Unidos y China, clarísimamente. El resto de países en Europa vamos muy retrasados, quizá porque hay una cierta regulación ética que frena un poco la producción de los algoritmos, porque quieren ser vigilados los algoritmos, mientras que ellos no quieren que nada les controle. El control de los algoritmos es la base de todo.